abuelos a los bisnietos. Respecto de los hijos, hay variado tratamiento en la norma legal. El artículo 856 establece que los alimentos se otorgan al hijo prácticamente desde que se encuentra en el vientre de la madre. Claro, hay un ser vivo, hay hijo por nacer. Y de acuerdo al artículo 1 del Código Civil, será persona en tanto nazca vivo, ¿no es cierto?, pasible de todos los derechos. Eso es verdad. Pero los alimentos empiezan a acudirse desde el vientre de la madre. Sin embargo, decimos, nace el hijo, ¿hasta qué edad se le concede alimentos? Hasta los 18 años, ciertamente. Salvo que se continúe con los alimentos en tanto el hijo esté cursando estudios superiores exitosos. No cualquiera, ¿no? ¿Hasta qué edad? Hasta la edad de 18 años. Salvo que, cursando estudios superiores, adquieren título profesional. Claro, ahora hay chicos que terminan en la media a los 15 años, más 6 años de derecho, son 21 años, si mal no sumo. Entonces, si son abogados a los 22 años, a 23 años, no puede decir, bueno, ahora continúo esto, medicina, pues, hasta los 28 años. No, aquel que adquiere ya un título profesional, cesan los alimentos, en ese caso. También tienen alimentos los mayores de edad, siempre y cuando no pueden atender a sus propias necesidades. Adolecen de una incapacidad física o mental, de tal manera que no puedan lograr medios de subsistencia por sí mismos. En el derecho de familia hay lo que se llama también los hijos alimentistas, y la pregunta es, ¿una madre puede plantear una demanda de alimentos contra el padre biológico que no lo ha reconocido? Entonces la mayoría de la gente dicen, no se puede demandar al padre, al supuesto presunto padre biológico, hasta en tanto no lo reconozca. No es cierto, no es cierto. Los hijos no reconocidos también tienen necesidad de alimentos. Y la madre puede plantear válidamente una demanda de alimentos en favor de su hijo contra el padre biológico que no lo reconoció. Es verdad que en la demanda tendrá que plantear de alguna manera algún elemento probatorio de la relación sexual que tuvo con este padre biológico. Pero la prueba de la relación sexual será para efectos de alimentos, no para efectos del reconocimiento. De tal suerte entonces que abstraemos y decimos que esa madre, si tiene elementos probatorios de la relación sexual, podrá pedir alimentos. Pero la gran prueba de la paternidad en este caso no va a ser pues la cartita, ¿no?, cuida el fruto de nuestro amor, ¿no?, o una foto. ¿Cuál es la prueba hoy por hoy contundente para establecer? Y punto. El ADN. Un poco caro, pero al final de cuentas si lo paga, las costas y costos se dan de cuenta de lo obligado en este caso. Pero sí, volviendo al tema, una madre puede plantear válidamente alimentos contra el padre biológico, aun cuando éste no lo haya reconocido. Pero, una advertencia, cuando la madre plantea este tipo de demandas, primero la madre tiene que reconocer a ese hijo, tiene que estar plasmado en la partida de nacimiento el reconocimiento formulado por la madre. ¿Por qué? Porque solamente puede plantear el ejercicio de acción en su condición de representante de ese menor. ¿Y quién le da esa representación? La patria potestad. ¿Y quién le da la patria potestad? El reconocimiento. Primero reconocer. Al reconocer se logra la patria potestad. Al tener la patria potestad se logra la representación. Entonces recién en este caso, cuando la madre haya reconocido previamente a ese hijo suyo, puede demandar válidamente. Porque de otra manera,
el obligado, el presunto padre biológico, tranquilamente le plantea una excepción procesal. ¿Cuál? La falta de legitimidad por obrar, y le tumba el caso. Así es. ¿Sí? Disculpe, doctor Córdoba, mi consulta es en el caso de que el hijo haya nacido, el hijo sea de una mujer casada. El hijo es connacional de la mujer casada. La madre declara como presunto progenitor amparándose en una ley que no es su esposo, porque de repente no se ha divorciado, pero no es el padre biológico. Entonces declara a una tercera persona y desea solicitar alimentos de esta tercera persona. Y no puede divorciarse de su esposo porque no le quiere dar el divorcio y tampoco quiere negar judicialmente a su hijo. Es una pregunta interesante, no sé si la han escuchado todos. Bueno, en el caso de que el hijo, según nuestra ley peruana, en el caso de que el hijo nace dentro del matrimonio, según el artículo 405, 404 dice que el hijo se presume matrimonial. O sea, sí o sí es hijo de su esposo. Perdón, no son estos artículos, son 361, 361, 362. 3.1. Entonces dice que el hijo es matrimonial. Ahora, en el caso de que la madre dice que no se ha separado, no se ha divorciado, la madre en este caso desea que el hijo sea firmado por su padre biológico, ¿sí? Pero la madre es casada, un esposo de repente que no lo ve hace 10 años. Entonces la madre se ampara en una ley 28720 y declara como presunto progenitor a tal persona, ¿sí? Pero resulta que para que lo pueda firmar esta persona, este tercero, ¿sí? El padre biológico, el esposo tiene que negarlo judicialmente a este menor. Hay un vacío legal, porque en el caso que el esposo desea negarlo judicialmente, en realidad no puede firmarlo el padre biológico. Entonces no puede haber filiación. La madre declara como presunto progenitor a este tercero, quiere solicitarle alimentos a este tercero y no va a poder, se va a sentir impedida. Entonces, en muchos casos, declara como solicita alimentos a quién, a su esposo, quien no le quiere de repente hacer la negación judicial, y luego que lo niega judicialmente el esposo recién le plantea alimentos al padre o al padre que le corresponde. No sé si me han entendido. Clarísimo. Bueno, temas como este hay obviamente en el ámbito legal de alimentos, pero vayamos a la ley, pues. Como abogados tenemos que respetar y aplicar la ley primero, ¿cierto? La ley sostiene en el artículo 361 que todo hijo nacido dentro del matrimonio se presume como padre al cónyuge. Y el 362 es peor todavía. Dice el 362: dice, el hijo se presume matrimonial, o sea, el cónyuge es el papá. El hijo se presume matrimonial aunque la madre declare que no es de su marido o sea condenada como adúltera. Oiga, la cónyuge le dice al esposo: oye, tú eres mi esposo, pero el hijo no es tuyo. Pero aunque no sea tuyo, tú eres el papá. ¿No? Eso dice la ley. Es verdad. Perdón. El matrimonio, señor. Estamos hablando de matrimonio. Cónyuge. ¿No es cierto? La pregunta y la inquietud del señor. ¿Tu nombre? Micael Escudero. Micael Escudero. Micael. Escudero. Ya. El señor Escudero, Micael. Es válida. ¿Cómo se está resolviendo este caso en el ámbito judicial actualmente esto? No hay jurisprudencia todavía nítida respecto al tema. Digamos, si la esposa tiene un hijo que no es de su cónyuge, aplicamos el 361. ¿Quién es el padre? El cónyuge. Pero el hijo no puede tener dos papás, un biológico y un legal. No, uno solo. Si este esposo, el cónyuge, sabe que ese hijo no es suyo,
tiene la obligación legal de plantear lo que se llama la acción contestatoria de paternidad. Esto implica la acción impugnatoria, denegatoria de paternidad. No soy el papá, ¿no es cierto? En el plazo de 90 días contados a partir del día siguiente del parto, que estuvo presente, o 90 días desde que regresó, si estuvo ausente. Aquí hay dos cosas. ¿Qué pasa si vence el plazo? El cónyuge es el papá, padre natural, padre legal. Puede, aquí hay muchas cosas. ¿Puede el padre biológico reconocer a su hijo? No. No, sí señor, lo voy a explicar. El padre biológico no puede reconocer a su hijo estando casada la mujer. Lo reconoce solamente cuando el padre haya planteado la acción contestatoria y haya obtenido sentencia favorable. Incluso, el padre biológico puede negarse a reconocer y la madre podrá plantear contra el padre biológico la demanda de filiación extramatrimonial, ciertamente, solo si el cónyuge haya planteado también la demanda contestatoria de paternidad. En cualquier caso, si el cónyuge no hace valer su derecho a contestar la paternidad, se queda, como dicen en el argot judicial, se queda colgado con la paternidad de un hijo que no es suyo. ¿Por qué? El hijo debe tener un padre. Y consecuentemente, los alimentos se tendrán que prestar al padre. Él dirá, todos dirán, ¿por qué tengo yo la obligación de alimentar a un hijo que no es mío? Porque no hiciste valer tu derecho oportunamente. Claro. Como sucede en la prescripción. ¿Cuántos derechos que decimos me corresponde? Sí tengo derecho. Pero el tiempo ha vencido y ya no puede reclamar, prescribió 2001. Y sucede con muchos derechos. Y hasta derechos fundamentales. Ciertamente. Bien. Doctor, buenas tardes. En el caso de que la pareja sigue viviendo juntos en el mismo techo, pero no tiene contacto sexual durante ya más o menos 2 años, Ya. y la mujer tiene, digamos, no sé cómo llamarlo, compromiso, pero de esa relación nace una criatura. Lo reconoce el papá biológico, pero la mujer sigue viviendo con el esposo. Ya, en ese caso, ¿qué estaría cometiendo la esposa de él? No comete nada. En rigor de ley, ese reconocimiento sería nulo. ¿Claro? Es nulo. Solamente lo reconoce. Por eso es nulo, es nulo. Como hay tanta actividad de actos jurídicos. Nulo en medida que el padre, el cónyuge, no ha planteado la acción contestatoria y se le está aplicando el 361. Todo hijo nacido dentro del matrimonio se repite como padre cónyuge. El esposo Tiene que plantear la contestación denegatoria, la impugnación de la paternidad. Tiene 90 días solamente. Solamente 90 días después de haber nacido El hijo. Pero están viviendo juntos, ¿cómo no vas a ver que el hijo es de otro hombre? porque estuvieran separados. La mujer solamente tuvo el punto. Por ejemplo, la mujer viene el cohabita, solamente y el esposo se queda en la casa. Pero ella hizo otro compromiso. Igual va y sienta, con su nuevo compromiso, sienta en la partida. Igual es ilegal. En ese caso, bueno, en derecho de familia hay más casos creo que penal, con la venia de mi querido colega de familia, millones de casos, sobre un mismo tema. Por ejemplo, en el caso suyo, la doctrina discrepa, hay discrepancia entre la doctrina. Dicen unos, si están separados y ella se fue de la casa, está viviendo en otra parte y tiene un compromiso, tiene un otro hijo, y el cónyuge no sabe, pasan los 90 días, sería entonces él el padre legal. Pero la doctrina en parte tiene razón cuando dice que debe plantearse en ese caso la acción contestatoria cuando se entera y tiene que probar
el momento en que se entera, y tiene desde ese momento 90 días para impugnar su paternidad. Estamos de acuerdo con eso. Incluso en el Congreso hay un proyecto para la modificación del tema. Porque, ¿cómo es posible que la señora se vaya de la casa, tenga un hijo y el marido no se entera? Y luego dice, ¿sabe qué? Como estamos casados, todavía tú eres el papá. No puede. Pasan los 90 días, no se hizo ninguna acción legal, así se haya enterado, lleva el apellido del papá biológico, lo ha sentado todo ya, a lo que yo iba, ahorita puede reclamar el esposo, o ya no, ya simplemente queda ya. Ya no, pues. ¿Por qué razón debe utilizarse el plazo de 90 días? Para efectos sucesorios que tienen implicancia patrimonial. ¿Qué pasa si el padre tiene bienes, el cónyuge, y el padre biológico no? No es simplemente que yo llevo el apellido y tengo la identidad de mi padre, no. Hay efectos, sí, de transmisión de bienes por vía morticausa. Por eso es que, por ejemplo, también en la unión de hecho, en la convivencia, ¿cuánta pareja, cuántas uniones llevan unidos convivencialmente 5, 6, 10, 15 años, adquieren bienes, y de pronto él quiebra la unión de hecho? Y es posible que la mujer de buena fe le haya dicho, bueno, tú nomás ponme tu apellido, tu nombre en los bienes que hemos comprado en la casa, en el carro, en el terreno, qué sé yo. ¿Cómo acredita esa mujer que tuvo unión de hecho con ese hombre y consecuentemente tiene derecho también al régimen de sociedades gananciales? ¿Cómo? Por eso es que se recomienda desde las aulas universitarias que en caso de unión de hecho, inmediatamente cumplidos los 2 años, se logre extrajudicialmente o judicialmente el reconocimiento y declaración de la unión de hecho. Y ese documento que se logra por resolución judicial o notarial es el título que le otorga a la pareja de unión de hecho de convivientes. Idéntico a la partida de matrimonio. Con la partida de matrimonio se logran, se exigen derechos. Pero en la convivencia, la unión de hecho, ¿con qué reclama? Judicialmente se plantea el reconocimiento y declaración de unión de hecho como elemento probatorio. Seguramente a partir del nacimiento de los hijos, contratos celebrados para la instalación de agua, de luz, de construcción, qué sé yo. Depende de cada caso, obviamente, también, ¿no? Bueno, respecto a los cónyuges, hay alimentos también. Si están casados, tienen derecho a alimentos recíprocamente entre ellos, ya lo dijimos, la misma ley dice que hay alimentos entre cónyuges. Y aquí hay una cosa simpática, el artículo 350 de la ley. Voy a leer y luego explicamos brevemente el artículo 350. Dice, por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. Perfecto. ¿No es cierto? Termina los alimentos por divorcio. Aquí viendo lo bueno. Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro, primero, careciere de bienes propios. Segundo, careciere de gananciales suficientes. Tercero, estuviera imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel. ¿De quién? Del culpable. Se le afecta hasta una tercera parte de su renta para alimento de su excónyuge. Luego dice, el excónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización. El último, el indigente debe ser socorrido por su excónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio. Ejemplo, si él cometió adulterio. A propósito, ustedes saben lo que es adulterio, ¿no es cierto? Presumo. Dice que los viernes son viernes jurídico y viernes de adulterio, ¿no? ¿Verdad cierto eso? Bueno,
No, pero no tienen concepto claro del adulterio. ¿Eh? El adulterio, en rigor de rigores conceptuales del derecho de familia, es cuando un cónyuge mantiene con otro, que no es su cónyuge, relaciones sexuales. Y no hay relación sentimental, que lo aman, no, sexuales, señor. Y eso de relación sexual tiene su limitación también. Preguntamos, ¿qué es relación sexual? Y se dice en términos muy claros, muy nítidos, no es sino penetración pene-vagina. Punto. Cualquier tipo de relación íntima distinta al que acabamos de mencionar, llámese la felatio, la cunilinguis, la interfémora, la anal, y otras que ustedes saben mejor que yo, esas no son, pues no forman parte del adulterio, ¿cierto? Entonces, digamos, si el cónyuge adúltero hubiese cometido esa inconducta y por su causa se divorcian, el inocente tiene que pagarle pues al exadúltero. ¿En qué caso? Cuando incurre en indigencia. Lo dice la norma legal también, ¿cierto? En la unión de hecho, convivencia o concubinato o amancebamiento, dice la norma legal, si esta unión de hecho es quebrada por uno de los concubinos, lo quiebra por decisión unilateral, vale decir, por abandono. El abandonado tiene derecho a pedir o alimentos o una indemnización por daños y perjuicios. Generalmente opta más por alimentos porque es permanente, ¿no es cierto?, más que por daños y perjuicios. Porque incluso para que plantee la demanda del pago de una indemnización por daños y perjuicios, tenía que probar el lucro cesante, el daño emergente y esas cosas, ¿no? Es muy difícil. Se refiere a alimentos inmediatamente. Bien. De otro lado, se dice también que los alimentos pueden sufrir reducción o pueden sufrir aumento, conforme al artículo 482. Si aumentaran las necesidades del alimentista, procede obviamente también el aumento de la pensión alimenticia. Si aumentan las posibilidades económicas del alimentante, del obligado, o sea, si por el obligado, procede el aumento de la pensión alimenticia. Si se reducen las necesidades del alimentista, se reducen los alimentos. Si se reduce la capacidad o posibilidad económica del obligado del alimentante, procede la reducción de la pensión alimenticia. Los alimentos también sufren un cese. ¿En qué caso cesan los alimentos? Cesan en el caso del artículo 291, inciso segundo del Código Civil. Me voy a permitir leer, por favor. Cesa 291, segunda parte. Cesa la obligación alimenticia, obviamente, de uno de los cónyuges de alimentar al otro cuando éste abandona la casa conyugal sin justa causa y rehúsa volver a ella. Comete esto, cesan los alimentos. También cesa en el caso de divorcio, que acabamos de leer, se divorcian y ya no hay alimentos. Y cuando se han divorciado y hubiese la obligación de uno de ellos de darle alimentos al otro, ese otro que recibe alimentos, si contrae nuevas nupcias, también cesan los alimentos. Ceses. Y luego también se dice que respecto a alimentos hay lo que se llama la exoneración de la obligación alimentaria. ¿Qué es la exoneración de la obligación alimentaria? No es sino la suspensión temporal o definitiva de la obligación alimentaria a petición del obligado. El obligado puede pedir que se exoneren los alimentos. ¿En qué casos? En el caso del artículo 483, inciso primero, primera parte, 483,
el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia. También se exonera cuando cesa el estado de necesidad de los alimentistas. Dice, puede pedir si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. ¿Listo? ¿Y cuándo se extingue la obligación alimentaria? Se extingue ciertamente en dos casos: cuando muere el alimentista o cuando muere el obligado. Y finalmente digamos que para efectos de pedir judicialmente alimentos se plantea una demanda en la vía procedimental sumarísima, ¿no?, conforme a los artículos 546 y 560 al 572 del Código Procesal Civil. Se tramita en la vía sumarísima, y en esta vía procedimental cabe plantear lo que se llama la medida cautelar. ¿Qué es eso? Pedir lo que se llama una asignación provisional, ¿no?, los alimentos temporales, hasta cuando el juez dicta una sentencia definitiva. También cabe la hipoteca. ¿Cómo es que cabe la hipoteca? La norma dice que no cabe contratos entre cónyuges. La hipoteca es un contrato, y sin embargo, ¿cómo es que cabe la hipoteca entonces en los alimentos? Lo plantea en forma excepcional el 572, cuando el juez dicta sentencias sobre alimentos y hay peligro de que el obligado no cumpla con la prestación. En ese caso, le plantea que constituye una hipoteca para asegurar o garantizar el cumplimiento de su obligación. Y luego, en caso de incumplimiento de la obligación alimentaria, se puede plantear una acción penal, ¿no?, que omite una obligación alimentaria y comete delito.